Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de las arboledas de acacia y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Estudiamos juntos Josué, capítulo 3. Qué gusto saludarte esta mañana. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a orar, pero sobre todo vamos a tratar de que lo que aprendamos lo podamos aplicar durante este día. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es sumamente práctico y también pequeño. Es el cumplimiento de lo que se había estado anunciando. Desde Deuteronomio ya se había dicho cómo iba a suceder. Y es que Moisés dejó todas las instrucciones y ahora Dios, que fue el que se las dio a Moisés, retoma esas instrucciones y Josué obedece. Fíjate que es bien interesante eso que aquí nosotros leemos, que se nos hace fácil leerlo, sencillo de leerlo y decir, bueno, así sucedió. Pero también cuando veíamos en la vida de Jesús, veíamos ese modelo. Jesús iba por las mañanas a la montaña, a lugares solitarios para orar y Dios, voy a usar esa palabra, instruía, decía, hablaba a Jesús, porque recordemos que a Jesús, Jesús siendo Dios, se sometió como un hijo en este mundo. Ese fue su rol cuando vino a esta tierra. Entonces el Padre le decía al Hijo lo que iba a hacer durante ese día, con quién se iba a encontrar, qué parte del plan era el que se tenía que ejecutar. Vemos el mismo modelo, Dios hablando y sus siervos obedeciendo, en este caso Josué. Mis amigos, es que ese modelo es al cual nosotros aspiramos llegar. Ese día en el que nosotros cada mañana, al buscar a Dios en oración, podamos tener la impresión del Espíritu Santo sobre las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer. Y durante el día estar bien alertas para saber la voluntad de Dios y que se manifieste lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y aunque parece sencillo, yo creo que a muchos nos lleva una vida llegar a someternos, llegar a tener la sensibilidad espiritual, pero sobre todo llegar a tener el compromiso todos los días. Voy a abrir mi Biblia, voy a orar, voy a estar en contacto con Dios y esa sensibilidad espiritual me va a ayudar a entender qué es lo que quiere para mí, cómo quiere que yo actúe. Pues bien, entonces ellos llegaron al río como se había instruido, es hora de cruzarlo. Dice el versículo número 3 que el versículo 2, 3 días después. Fíjate que estamos entendiendo que 3 días es como una forma de meditar, prepararse y actuar. Hasta me dan ganas de poder estudiar ese símbolo, 3 días a lo largo de la Biblia, porque va siguiendo un modelo. Como que 3 días son una preparación rápida para ejecutar una acción que Dios está pidiendo. Muy bien, ellos llegan y 3 días después se corre la voz, ya vamos a prepararnos, vamos a dar las últimas instrucciones y el versículo 3 al 4 se dan las instrucciones y básicamente es que los sacerdotes, los levitas, los que van cargando el arca del pacto, van a ir adelante y atrás el pueblo va a quedarse. El versículo 4 dice que como a 1 kilómetro detrás. Esa es la distancia que van a guardar del arca del pacto y va a ir el pueblo detrás. Entonces se dieron las instrucciones, se organizó el pueblo. Fíjate, nuevamente la unión de lo divino con la organización humana. Qué bueno contar con personas, con líderes organizados, con líderes que saben dar las indicaciones, pero también muy importante que las personas, el pueblo, sepan escuchar esas indicaciones. El versículo número 5 da otra clave muy importante. Dice que Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Nuevamente, el éxito de la obra no radica en nuestras capacidades, sino en nuestra disposición para consagrarnos, para purificarnos y para entregarnos a Dios. Ese principio es muy valioso a este tiempo. Nosotros también podemos alcanzar nuevas alturas en nuestro desarrollo personal, en nuestro crecimiento espiritual y también en el asunto laboral y en los aspectos de la vida, como el deporte, la salud. Todos los aspectos podemos crecer si tan solo pudiéramos comprender
que lo que nos falta es consagrar más nuestra vida a Dios. El versículo número 7 nos da una clave de lo que iba a significar cruzar el río Jordán. Como hemos indicado, esto se había esperado 490 años, 390 años. Se había estado esperando este momento, cruzar ya con una gran nación. Esto, mis amigos, era el cumplimiento. Esto estaba marcado en los planes de Dios. Ojo, me parece es muy importante, muy, muy importante. Estos actos estaban marcados en el plan de Dios y se estaban cumpliendo como el Señor lo había indicado. Van a cruzar, pero el cruzar va a tener varios significados. Para el liderazgo, el cruzar iba a significar la confirmación de que Josué es el líder, de que Josué está al frente, de que Dios lo puso y de que Dios lo va a bendecir. Yo estoy contigo. Mis amigos, ¿por qué? Bueno, porque iba a ser un acto de milagro. Las aguas del río se iban a separar y esto era un milagro en sí mismo. Iban a cruzar el pueblo en seco, no iban a mojarse los pies, no iban a tener el problema de la creciente del río. Esto iba a confirmar que Dios iba a estar con Josué como lo estuvo con Moisés. Fíjense, ese dato es importante. También del versículo número 8, 9, 10 se dan las indicaciones de cómo ellos iban a expulsar a los pueblos que iban a encontrar, pero también los líderes iban a escoger a una persona de cada grupo, de cada tribu, para que ellos estuvieran también como testigos de este acto y pudieran dejar una memoria. Segundo lugar, una memoria. El cruzar el río Jordán iba a ser un acto más de Dios para recordar que Dios está dirigiendo y que todo lo que está aconteciendo es porque Dios está bendiciendo a este pueblo. Y nuevamente la pregunta es, ¿por qué Dios deja estos actos? ¿Por qué Dios deja estas evidencias? Para que el pueblo sepa más adelante. Y aquí hemos escuchado cómo la gente, los hijos iban a preguntar, Señor, ¿qué significa a sus padres? ¿Qué significa este altar, estas piedras? Y ellos les iban a recordar, bueno, fue cuando nosotros cruzamos por la bendición de Jehová, cruzamos el río Jordán. Y mis amigos, nuevamente esa lección sigue allí latente, sigue tocando nuestra mente. Dios deja recuerdos, Dios deja actos de poder que Dios espera que nosotros recordemos esos actos el día de mañana cuando tengamos que enfrentar otros desafíos. Recordemos lo que Él ha hecho. Un dato interesante se encuentra en el versículo número 15, es que aquí se indica que era el tiempo de la cosecha y era la época en la que el río Jordán de manera natural estaba desbordado, estaba crecido, o sea, era una de las peores épocas para cruzar porque el río Jordán estaba pues en sus máximas capacidades. Pero por eso Dios los llevó allí, para que quedara evidencia de que no fue la sequía, que no fue una gran sequía la que estaba acabando con el Jordán y fue cuando ellos cruzaron. No, fue en la época cuando más agua había, cuando era naturalmente que iba a estar muy, muy desbordado, es cuando ellos iban a cruzar. Era una evidencia para que no quedara duda del poder de Dios. El versículo número 17 nos da la última pista de este día. El arca y los sacerdotes tenían que entrar al río, mojar sus pies para que el milagro se iniciara. Las aguas se iban a detener, iban a cruzar en seco, pero los sacerdotes debían mojar sus pies, es decir, debían tener la fe suficiente que al avanzar el río se iba a detener. Y mis amigos, creo que esta es una de las lecciones más importantes de este libro y yo creo que una de las lecciones más importantes que aprendemos de la Biblia. No podemos esperar a que las cosas se despejen completamente, no podemos esperar y hasta tener todo y decir, ahora sí estoy listo para servir a Dios, ahora sí estoy seguro que este es el plan de Dios, ahora estoy completamente seguro que esto es lo que yo tengo que hacer. No, muchas veces tenemos que avanzar a pesar de que no tenemos tantas evidencias. Sabemos qué es lo que Dios quiere porque su palabra lo dice, pero tenemos ciertas dudas. El río sigue corriendo, el agua sigue embravecida, el río está desbordado,
pero hay que entrar y tener la convicción de que Dios va a abrirlo en su momento, va a abrir las puertas, va a tocar los corazones, va a hacer lo que Él necesita o quiere hacer para mostrarnos su poder. Me parece que esta es una de las lecciones más valiosas de este capítulo y la pregunta sería, ¿hay algo que tú has estado dudando hacer? ¿Hay una decisión que te ha costado tomar? ¿Hay algo que tú dices, me está costando avanzar porque siento que no estoy listo, que no estoy preparado? Pero esta mañana te das cuenta que los sacerdotes tuvieron que entrar al agua antes de que el agua se pudiera abrir. Antes de que el río pudiera abrirse, ellos tuvieron que demostrar fe y decir, vamos a avanzar. Y conforme avanzamos, el milagro se va a realizar. Querido Padre, nosotros hoy nos quedamos con esta lección. Nos quedamos con la lección de que tenemos que avanzar y conforme nuestros pies se mojen, tú obrarás los milagros que necesitamos tener y necesitamos experimentar. Ayúdanos, Señor, a avanzar con fe y con confianza, que tú vas al frente, el arca va al frente, tú vas al frente, tu presencia es la que tiene el poder y tu presencia es la que hace que las cosas imposibles se hagan realidad. Es lo que deseamos para nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.